Konnichiwa, motherfucker, yo soy Roy Pok Magnus y estamos una vez más en nuestro podcast Universus Divagari, donde abordaremos preguntas del interés común desde la humildad, la empatía y, como no, del humor, con intenciones meramente teóricas y de entretenimiento. En segundo lugar, las afirmaciones, comentarios, posturas, sentencias y diferentes tipos de enunciados que comúnmente encontramos en las distintas redes sociales, lo que desde hoy y para siempre tildaremos como el mundo del se dice. Para nuestra buena suerte, este individuo que ahora vamos a abordar se encuentra buceando al igual que nosotros y nos brinda una pesquisa encontrada en las profundidades inhóspitas del tic-tac, donde sale una individua preguntando lo siguiente: ¿dónde están los hombres tradicionales? Gran pregunta, y nosotros, continuando con nuestro irreverente sentido del humor, le decimos: no lo sé, tú dímelo. Poniéndonos magnánimos, ¿acaso podemos hablar de lo que no es? Recordando una de las frases más famosas de la filosofía, la cual he seguido como mi nindo, como mi camino ninja, nos lo ofrece Wittgenstein, la cual, parafraseando, dice: si no le sabe, abríguese. O en otras palabras, no se habla de lo que no se sabe. Frase genial desde su viraje exhortativo, pero también epistemológico, es decir, ¿podemos hablar de cosas que no conocemos? ¿Se puede? Si ni siquiera conocemos la palabra pesadumbre, ¿podríamos hablar de ella? Aquí nos encontramos con la clásica problemática del filósofo, su pan de cada día. ¿Cómo doy cuenta de un fenómeno al que de cierta manera lo experimentamos, pero que no lo hemos expresado de la mejor manera? Eso pasa desde siempre. En virtud de los conceptos que se van quedando a lo largo de la historia del pensamiento, es que podemos jugar con mayor soltura e intentar dar cuenta de fenómenos que vivimos día a día. Pero si no hay una palabra para X cosa, se vuelve complicado, si no es que imposible abordarla. Inclusive, siguiendo a Immanuel Kant, podríamos hablar de conceptos vacíos, es decir, algo que no refiera a la realidad, es decir, que no tiene ningún tipo de contenido, simplemente es una palabreja que no señala nada en concreto, ya sea por ambigüedad, por falta de pensamiento sobre la cosa, de falta de interés, etc. Cuando nos preguntamos por algo, de cierta manera existe un parámetro que rige y hace posible dicha pregunta. En ese sentido, preguntaba él: no lo sé, tú dímelo, es decir, el querer un hombre tradicional supone que se conoce a un hombre tradicional o algo a lo cual nosotros ya llamamos hombre tradicional, porque si no sería raro. Es como si yo quisiera probar un taco de chapulín sin saber qué es un taco ni qué es un chapulín. ¿Qué es un hombre tradicional? ¿Sobre qué tradición versa? Han pasado muchas. ¿Cuál de manera específica? ¿Qué tal que quieres un hombre alemán tradicional del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial? Es imposible, y de ser posible, da mucho miedo. Lo adecuado sería especificar qué características tiene ese hombre, qué tildas de tradicional, cómo es ese modelo, por decirlo así, que simbró el primer punto, o sea, cuál es ese primer punto de partida que simbró el gusto que ahora persigues, e inclusive quién era y cuándo lo conociste, porque, por ejemplo, si era, por decir algo, tu papá y tú eras una niña, pues un hombre así de suyo es imposible, primero porque tu papá es tu papá y no hay otro igual, y tú ya no eres una niña. Hablas de individuos que ya no existen, porque incluso el trato que en este caso tu padre te guardaba cambia con el paso del tiempo. A nadie lo tratan igual a los 12 que a los 33. Quizá, en ese sentido, lo que buscas es un fantasma, por eso no lo encuentras. Y el problema de los fantasmas es que son muy traviesos. De repente dices: no, ahí está, ya lo encontré. Y después, chica, no era. Así son los fantasmas. Ahora bien, la pregunta que se plantea en el video, que se plantea en otro lugar, está encaminada al esfuerzo, en el cortejo o a la seducción. Una distinción importante para mí es que la primera me parece más propicia que la segunda, porque normalmente la seducción supone trampas, engaños, juegos raros. Me parece que el cortejo tendría que ser más sincero, más ese soy yo, y lo que yo quiera es completamente irrelevante y trivial para nuestros asuntos. Así que, continuando con el cuestionamiento, también se afirma una inversión de papeles entre los hombres y las princesas, de suerte que ahora son los hombres los que actúan como princesas y no las mujeres, lo cual no tiene sentido alguno desde el viraje lógico, como siempre remarcamos. En primer lugar, cabe acotar, porque vaya, es bastante interesante la perspectiva que ahora poseemos de las princesas, la imaginaria que sale de esa palabra, y aún más de dónde viene. Considerando el contexto, la característica que se subraya de la princesa es la de falta de esfuerzo para lograr lo que quiere, en tanto que pues la princesa no tiene que hacerlo, su padre es el rey. Ciertamente es una metáfora que parece embonar en la mayoría de los casos de niñas que intuimos en nuestra sociedad mexicana. Un padre que se esfuerza para darle todo a su hija con la intención de que no padezca el dolor que produce el esfuerzo.
lo cual, por otro lado, también la priva de sentir el placer que produce el esfuerzo, pero ese es otro tema. En pocas palabras, al menos de manera intuitiva, suena como algo mínimamente común. Sin embargo, quizá la realidad sea otra. Quizá un grueso significativo de mujeres de la población mexicana no tuvo dicha fortuna. Quizá no tenga una familia con un padre y una madre, o quizá sea disfuncional, violenta, quebrada por accidentes que escapan del seno social. Todas variables que no suenan improbables e inclusive más probables que la primera. En ese sentido, aquella parece más un cuento de hadas, más un ideal al que deberíamos aspirar, pero no algo real o común. ¿Quién sabe? Por eso es que se tiene que acotar, de modo que podamos realizar un tipo de pregunta como la siguiente. ¿Es cierto que el papel de princesa que jugaron las niñas, adolescentes y mujeres en relación con los hombres, específicamente pretendientes amorosos en México, del año 1980 al 2014 ha sido invertido? Creo que así podríamos realizar una investigación con miras a analizar un posible cambio en los últimos 10 años. Pero como se nota a leguas, suena como una empresa sumamente difícil. Y pues es más fácil simplemente asumir que antes a las mujeres se les trataba como princesas y ya ahora no, en virtud de mi experiencia individual, revistiendo de injustos a los hombres de nuestro tiempo. Lo cual hasta cierto punto como hombre me tiene sin cuidado, pero lo que me parece estúpido es engalanar a individuos de tiempos pasados con la capa de héroe y la corona de rey, cuando quizá fueron unos hijos de puta. O quizás no, en todo caso, una postura anticuaria no sirve para cambiar el presente, si es que se debe de cambiar. Las condiciones, las ideas, los objetivos, los individuos no son los mismos. Más supongamos que es cierto, supongamos que los papeles se invirtieron y que ahora los hombres son como antes lo eran las mujeres, que no se esfuerzan por conquistar a alguien. La pregunta que se desprende es ¿a qué te refieres con conquistar y con esfuerzo? De manera puntual, esto con la intención de intentar responder a la pregunta que antes hemos planteado. Los ejemplos que se citan en el video que abordamos, que utilizamos para esta breve discusión, el ejemplo citado es el de acompañar a la pesquisa amorosa a ver Netflix, lo que todos sabemos lo que eso significa, menos yo porque solo lo intuyo de un meme. En fin, eso lo podríamos considerar como el mínimo esfuerzo. Entonces cabe preguntar cuál sería el máximo y cómo lo tabulamos, según el caso o buscamos un tipo de generalidad. ¿Es necesario el esfuerzo? Es decir, no sé si alguna vez les pasó la experiencia desagradable de un sujeto al que ya le habías dicho que no querías ningún tipo de relación con él, pero este seguía y seguía y seguía, y cada vez de manera más extrema o exagerada. Primero te dio una Tupsi Pop, después una Tupsi Bota, después un aguinaldo, porque era Navidad, después una cajita Sonrix, y al final te quería dar la tienda con todo y señora para que aceptara salir a una cita con él. O ella, quién sabe. Se esforzó, cada vez y cada vez más. Pero, aunque hubiera empezado por el final, la respuesta seguiría siendo la misma. O quizá no. Y si no es así, entonces ¿qué fue lo que cambió? ¿Fue realmente el esfuerzo del individuo lo que cambió la perspectiva de él hacia ti? ¿O solo fue un deslumbrante regalo el que rompió la balanza, lo que te conquistó? ¿Qué nos permite medir el esfuerzo? Existe otro caso, menos molesto, pero igual de frustrante, en el que escuchas, te enteras o abiertamente te confiesan que le gustabas a un individuo, pero que nunca te dijo porque pensaba que no le harías caso. Y tú dices, no digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor, por favor. No necesitaba que te esforzaras por conquistarme. Ya me habías conquistado. Ya me gustabas. Con que me lo dijeras era más que suficiente. Estos temas los tomamos con pinzas porque se complican y porque son delicados. Sin embargo, las palabras mismas nos pueden orientar. ¿Por qué alguien te tendría que conquistar? O sea, ¿por qué te tiene que vencer? ¿Qué es lo que se está protegiendo? ¿Sobre qué versa el botín? ¿Qué movimientos estratégicos necesito para sitiar las fuerzas enemigas? Un poco extraño si lo pones en esos términos, pero apelando a la intuición y al mal llamado sentido común, podríamos decir que el tipo de situación a la que se podría estar refiriendo es a la de un individuo que de entrada no te gusta, lo cual no solo pasa por la parcela de lo superficial, en el sentido común de la palabra, es decir, pues no te parece guapo y se acabó, no te llama la atención, etc. Más se le brinda la oportunidad de exponer los atributos que posee, pues idealmente uno debería ser consciente de que se conoce a las personas en el trato y sobre la base de ello se les estima o no como amigo, pareja potencial, compañero, etc. Lo cual tiene mucho sentido, pues no porque una persona sea atractiva o guapa, o te parezca atractiva o guapa, quiera decir que sea una buena pareja. Solo que pues ya tiene la tarea más sencilla, por así decirlo, de default. Sin embargo, estas son meras viles y burdas especulaciones que palidecen frente al poder de la realidad.
Al final no creo que le haga daño a nadie recordar qué es lo que uno quiere y dejar las cosas claras. Pues no me parece que el generalizar sobre la base de una experiencia negativa en el cortejo, el proceder de todo un conjunto de individuos, porque pues es injustificado. Quejarse es catártico y es un paso muy importante, pero para resolver problemáticas de este tipo, de un fenómeno que estás viviendo, el ponerle un poco más de empeño en la investigación creo que ayuda más que solo quejarse. Como si alguien levantara la mano y dijera: hey, yo, dulce princesa, escucho tu dulce voz, vengo a salvarte de todos esos malditos orcos. Suena demasiado fantasioso, muy fantasmagórico y por ello poco real. Más al final del día, el DT no juega. De lo que yo sería si no hubiera conocido la Coca y la Pepsi y los gansitos. Ya hasta se me antojó. Pero bueno, ya saben. Antes de terminar con este bonito podcast, no sin antes poner una canción que es de las favoritas de mi compita el Sócrates, una de la banda móvil La Talega del Café, dedicada especialmente para Jantipa y Mirto, esposas del buen Sócrates. Tenga la soledad de ser feliz, como decía don Antonio Aguilar: piojo güey no pisa planta, y si la pisa, no la maltrata. Abrigo para el fricolito y alíalo. Chona, chona, ya llegó tu bailador. Chona, chona. Tú le das, compadrito, tú le pegas. No.